Querido compañero de corporación, querido amigo, familia, os damos la bienvenida a este centro documental josolicano, de donde primeramente, como representante del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, como lector, como familia, como amigo, agradezco su gentil invitación y su deseo expreso de que se realice en esta ciudad la presentación de su última novela. El escritor español Gonzalo Arjona, nacido en Tetuán, del amor de una algecireña morena y guapa y un jimenato rubio y alto, que estuvieron repartiéndose amor desde el día en que se conocieron. Como iba diciendo, nació en Tetuán, en aquella paloma blanca de la convivencia, donde aprendió de la tolerancia y el respeto entre las tres religiones que la cohabitaban, la cristiana, la musulmana y la judía. Enseñanza que tanto ha influido posteriormente en su concepto del mundo, en su obra literaria y humana, cuando con sus padres se traslada a vivir a Madrid, para ubicar definitivamente destinos, amores y vida. Invitarle a todos ustedes a participar en esta manifestación del ocio, la paz y la cultura, de la mano del protagonista de este momento literario en Algeciras, donde un hombre comunicador, entrañable, solidario, luchador, vitalista, ávido lector y viajero. Una persona que siempre anda rebosante de inquietudes culturales, que ocupa la palabra, la acción, sus libros y nuestro tiempo. Como él dice, empecé a escribir desde muy joven, en cuadernos, en papeles, donde pillaba. Escribía frases, principios de historia, que luego se quedaba en nada porque todo lo perdía. Todo esto hasta el año 2005, que fue cuando comenzó en serio. Es un honor que Gonzalo comparta con nosotros, en esta Algeciras hospitalaria y culta, un tiempo para la esperanza, la evasión y el conocimiento, desde una novela histórica adelazada desde la ficción por su fértil escritura creativa. Y así, bajo el título de La calle de la Montera, nos encontramos ante un libro brillantemente prologado por el polifacético escritor, fotógrafo y pintor madrileño José Luis Labat. Libro al que, por supuesto, quiero dar oficialmente la bienvenida al espacio literario Campo de Blantareña y el corazón y su memoria, en la certeza de que será bien acogida esta publicación, que atrapó numerosas firmas y adeptos en la Feria del Libro en Madrid y la semana pasada en tierra onubense, y que ahora prende su luz aquí en Algeciras, en el sur. Y es que Gonzalo Arjona, autor también de exitosas obras como Cielo de Carbón, Cuentos de Medianoche, nos traza en esta novela histórica ambientada en el Madrid de los Austrias la historia, la leyenda y la ficción narrada de una de las calles más conocidas de la capital de España. La calle de la Montera, que a su manera no deja de ser otro hijo literario al que Gonzalo Arjona le da vida, página a página, tomando la forma del libro, que siempre tendremos cerca de la visita de noche o de nuestro lugar favorito para la reflexión, el descanso y la lectura. Sí, porque créanme, la calle de la Montera contiene todo un caudal de literatura, historias de nobles, duques y reyes, acción, traiciones, ascensos, amores, decadencias en torno a la calle a la que el propio pueblo madrileño le puso el nombre y por la que imagino tantas veces han pasado Gonzalo con su moto y su mujer, en busca de historias nuevas o practicando esa solidaria manera de entender la vida de la persona y el escritor que desde Argelia hasta Alcorcón o desde Tetuán hacia la vida traza su sueño, hoy comparada en Algeciras y con su familia. De su contenido le hablará con más detalle, con más conocimiento y educación que yo en esta mesa, y por eso me conformo con recomendarle fervientemente su lectura. Así pues, mi enhorabuena, mucha suerte Gonzalo Arjona Irizarry en este nuevo alumbramiento literario y felicidades a todos los lectores y cómplices que en esta empresa tan hermosa de la cultura y de la vida, que es la calle de la Montera, de este autor, que hoy es un algecireño más y que en forma de libro vamos a disfrutar. Con ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Les dejo con el autor Gonzalo Arjona Irizarry.
tardes a todos. Muchas gracias, Javi, porque no sé si me han hecho alguna entrada más bonita que tú me acabas de hacer. Eso me emociona, ¿no? Porque aquí estamos entre familia, ¿no? Si ahora mismo levantamos la mano los que sois de mi familia, yo creo que somos la mayoría de la mayoría. Bien. Agradeceros vuestra asistencia, agradecer al Ayuntamiento de Algeciras y a Javier García Ros la oportunidad que me dan para presentar mi libro. Perdón. Para presentar mi libro en Algeciras, una tierra a la que me unen unos lazos imborrables e irrompibles. De esos que te mantienen atado de por vida porque son lazos de sangre. Mi madre era de Algeciras y mi padre era de Jiménez de la Frontera, o sea que estamos ahí al lado. Vengo a esta tierra porque esta tierra la pisan los míos, los que me quieren y a los que quiero, que viven sobre ella, y porque también esta tierra cubre a los que ya no están. Esto es un homenaje a ellos, por supuesto, porque bueno, pues, nos acordamos todos los días de ellos. Bien. Yo vengo aquí, más que hablar de un libro, vengo a hablar de un sueño, ¿no? Porque a los que nos gusta escribir, pues tenemos el sueño de que algún día lo que hemos escrito se haga papel, con letras de imprenta, se le ponga una portada y salga hacia el exterior. Y esto es lo que le ha pasado a la calle de la Montera. Anteriormente, como decía Javier, publiqué los cuentos de medianoche en el año 2008. Lo publiqué a través de una editorial llamada Bubo, que fue de las primeras editoriales de autoedición, que se hacía, todo se hacía empezó a hacerse por internet. Luego en el año 2017, en mayo, lancé Los cielos de carbón. Lo hice a través de Amazon porque nunca he creído ni en los premios literarios ni en las editoriales. Es un mundo muy complicado, es un mundo muy de demasiados tiburones. Y cuando terminé La calle de la Montera, me dijeron que, cuando la leyeron, me dijeron que esta obra merecía que pasara por una editorial. Y bueno, así lo hice. Entonces, pues como todo escritor que presenta una obra editorial, si no es conocido, pues lo primero que hacen es que te lo rechazan en algunos sitios. Yo en definitiva la mandé nada más que a 4, porque ya os digo que a mí no me gustan esos temas. Una de ellas me la rechazó porque me decía que era excesivamente galdosiana, por lo cual, bueno, pues yo lo consideré como un piropo, más que como un rechazo, ¿no? Porque, o sea, que te comparen tu libro con un libro de Benito Pérez Galdós, pues ya es pasárselo del pueblo. Y al final elegí Fusión Editorial, bueno, por la gente, por la cercanía, por todo esto, ¿no? Como os decía, este libro es una ilusión, y es una ilusión que nace por culpa de la mujer que está sentada allí. Ella fue la culpable de que este libro haya nacido, ¿no? Yo hasta entonces escribía relatos cortos, yo era un autor de cuentos. El relato corto, que es una flecha que lanza, sale del arco y va a la diana y punto, nada más, no tiene más ramificaciones. Y bueno, pues ella, un día que estaba yo escribiendo, pues me viene corriendo y me dice que en la radio de la cadena SER había oído una leyenda sobre la calle de la Montera. Y me dijo que era muy bonita para hacer una novela. Me lo contó y bueno, dije que sí, pero bueno. A los 2 o 3 días, como muy pesada, pues insistió. Yo le dije que bueno, que era siglo XVII, problemas de documentarse,
como que que la novela me daba un poquito de miedo y tal y cual, y al final me dijo eso de, bueno, pero tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces, pues, por aquello de que uno se llama también Irizarry, debe ser como uno tiene algo de sangre vasca, ¿no? Pues, y nada más que hace falta que nos digan si puedes para poder, pues me lancé un poco a ello. Empecé a escribir, empezamos a documentarlo, sobre todo el tema de la documentación, eso es lo fundamental. Cuando te planteas una novela y la tienes que poner dentro de un marco histórico y la tienes que rodear, o sea, la historia de ficción que tú creas, la rodeas de personajes históricos, evidentemente el trabajo de documentación tiene que ser fundamental. No puedes meter la pata, no te puedes equivocar, porque te puede poner colorado cualquiera. Además, cuando estamos hablando del siglo de oro, donde hay tanta documentación, ¿vale? Si estuviéramos hablando de los tartesos, estuviéramos hablando incluso de los romanos, tal, pues bueno, puedes inventarte cosas y a lo mejor la gente no se da cuenta. Pero cuando estás hablando del siglo XVII, donde todo estaba escrito, donde se levantaban actas, donde se hacía un trabajo de documentación, evidentemente tú te tienes que documentar, ¿no? Entonces empezamos, tanto ella como yo, ella me ayudó mucho en buscar documentación, me fui a la Biblioteca Nacional, empecé a buscar documentación, y de pronto me encontré con un personaje que la verdad es que me sorprendió, que fue el duque de Lerma. Ese hombre que a primera vista parece, y lo era, tan avaro, tan corrupto como para montar todo un sistema de corrupción, una red clientelar de la familia, que no permitía que nadie se acercara al rey, que todo el mundo tenía que pasar por él, que se llevaba dinero de cada barco que venía de las Indias, que fue capaz de lo que no sé, lo había hecho nunca en ninguna corona europea, que es que a su nieto, que era nonato, que todavía no había nacido, que le nombraran duque, conde. O sea, todas esas cosas, pues a mí me sorprendieron y me empezaron a enamorar. Y la verdad es que el personaje del duque de Lerma me pareció fabuloso. Coincidía con que la historia, la leyenda de la calle de la Montera, coincidía con la misma época, por lo cual decidí enlazar las dos. Una como ficción pero con tintes y con golpes de realidad, porque es una leyenda, y la leyenda, bueno, pues pueden ser verdad o pueden ser mentira, ¿no? Entonces decidí unirlas. Entonces, el libro tiene dos partes fundamentales que están mezcladas, lógicamente están unidas, están entrelazadas, que es la historia real, que es la historia de cómo el duque de Lerma forma su imperio, y sobre todo una parte muy importante que es su decadencia. Importante, ¿por qué? Porque su hijo le traiciona. Su hijo la traiciona, ayudado por don Gaspar Guzmán de Pimentel, que luego fuera valido de Felipe IV, con el nombre de conde duque de Olivares, y con el confesor del rey, que era Fray Luis de Aliaga. Estos tres personajes se alían, junto con otros más, que son secundarios, se alían para llevar al duque de Lerma ante la justicia. Lo que pasa es que el duque de Lerma pues, es más listo que nadie. No sé si alguna vez habéis oído hablar de una cancioncilla popular, una frase popular, que se decía que para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Eso porque pidió el capelo cardenalicio y eso le libró de la justicia, porque a una persona que era cardenal del Papa no se le podía tocar. Bueno, toda esta historia, pues ya os digo, me encantó, empecé a documentarme, y entre ellas metí la historia de Isabel, que originariamente no se llama Isabel. O sea, existe por ahí un sainete escrito en el año 1900, dicen que por petición de Hartzenbusch, que lo que hace es hablar de una dama bella que vivía en esta calle, tal, ¿no? Entonces yo pues me imagino esa historia, esa leyenda, y digo que Isabel es salmantina, que todo el mundo coincide en que lo era. Es salmantina de Vitigudino y era una mujer bellísima. Era tan bella que en su pueblo
empezó a tener problemas con su belleza, una vez que se quedó viuda. Esta mujer la habían educado su padre y su madre para que fuese una mujer fuerte, una mujer que no era una mujer típica de la época, una mujer que tenía que vivir en un mundo de hombres. Entonces esta mujer decide marcharse de su pueblo y decide venirse a Madrid. Llega a Madrid y se va a vivir a la calle de San Luis. Esa calle que subía desde la Puerta del Sol, subía hacia arriba. Al final de la calle estaba lo que le llamaban la Red de San Luis, que era un mercado, que se llamaba la Red de San Luis porque los que vendían allí el pan, la carne, estas cosas, tenían puesta una red para que la gente no metiera la mano y se llevara las cosas. Aquello se sigue llamando la Red de San Luis. No sé si conocéis Madrid, la parte del final de la calle de la Montera, lo que está lindando con la Gran Vía, es una especie de plazoleta que hay allí, eso se llama la Red de San Luis, se ha llamado toda la vida y se sigue llamando. Bueno, pues esta mujer se instala en esa calle y es tan bella que enseguida los mentideros de la corte, en aquella época tenían muchísima importancia, una época donde no había ni radio, ni periódicos, ni nada, la gente se juntaba en los mentideros para hablar y cuchichear y hablar de lo que había pasado, de lo que había pasado al rey, de lo que había pasado al al otro y al demás. Pues los mentideros de la corte empiezan a hacerla famosa, a hacer famosa su belleza. Y eso hace que los hombres se vayan a aquella calle, pero iban cada vez más, hasta que la calle se le llena de hombres. Tanto se le llena de hombres que empiezan a haber peleas y a haber disputas. Los hombres se quedaban allí bajo su balcón esperando a que se le cayera un clavel para poderlo coger y entre ellos se peleaban. Y llegó a haber incluso muertes. Además, claro, eso hacía que esta mujer cada vez se sintiera más prisionera dentro de su casa. Además, surge un tema, y es que por aquellos años el cabildo de la villa tenía autorizado a las prostitutas ejercer en el barranco de Lavapiés. Entonces, como los hombres se concentraban en aquella calle, se trasladaron hacia esa calle, con lo cual el problema se multiplicó. Esta mujer no sabía cómo salir del problema. Un día en un baile de palacio se encuentra una carta, y esa carta compromete al duque de Lerma con un secreto que tenía de hace muchos años. Entonces esa carta la quiere utilizar por una parte el duque para destruirla, la quiere, y por otra parte sus enemigos para usarla contra él. Y ahí está esta mujer con esta tesitura. ¿Qué hace con la carta? ¿De acuerdo? Ese es el misterio. Existe su historia de amor, lógicamente esta mujer está enamorada y de alguna forma tiene que salir. Y yo no lo voy a contar porque si no, os cuento el libro, ¿sabes? Lo que sí quiero hablar es de una cosa que para mí tiene mucha importancia. Supongo que os habréis dado cuenta, todos los que estáis acostumbrados a leer, que todos los libros, en la primera, segunda o tercera página, el autor pone una cita, ¿no? Una cita, que normalmente suele tener bueno, pues, algo que ver con el libro o algo que al autor le guste. Yo esta cita la elegí mucho, o sea, la busqué mucho, la elegí, yo sabía que existía y quería ponerla aquí. ¿Por qué? Pues porque mi novela es una novela de grandes personajes históricos y de pequeños personajes que son los que sufren la historia de lo que hacen los grandes. Entonces esta cita es de Albert Camus, pero para mí Camus junto con Borges son para mí los mejores escritores que existen. Y Albert Camus, cuando le dieron el premio Nobel, en el discurso ante la Academia, el discurso versó sobre el compromiso de los escritores con la sociedad y con los problemas sociales. Sabéis que Camus era una persona muy comprometida, estuvo incluso luchando en la guerra de España con el bando republicano y tal. Bueno. Entonces Camus dice, en ese momento, una de las frases que dice es: no debemos ponernos al lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de los que la padecen.
Esa cita fue la que yo elegí para mi libro. Y la elegí por lo que os digo, para mí son los personajes secundarios del libro los que le dan el calor y la cobertura a toda la historia. De hecho, el libro está narrado, tiene dos narradores, un narrador omnisciente, que es el que narra la historia pura, la historia del duque de Lerma, la historia de su hijo, de su familia, de cómo llegó a tener el poder que tuvo. Y por otra parte está el narrador, que es Blas, que es un viejo mendigo, borrachín, que vende sus cuentos por las tabernas de Madrid y que ha sido testigo primero y principal de toda la historia, porque con 16 años entró en la casa del duque a servir y es uno de los que sufre la historia con otros personajes más. Entonces, para mí eso era fundamental, porque, como os digo, esta gente que parece mentira que tenían, sin tener nada, siendo sirvientes, tenían un sentido de la lealtad y del honor tan grande como para poner su vida en peligro por salvar la de sus señores. Entonces, eso para mí es importante. A mí valores como la lealtad, valores como la honradez, son fundamentales. Por otra parte, tengo que señalar que el duque de Lerma, para mí, después de haber estudiado mucho sobre él, en la última página del libro podréis ver la bibliografía que él está utilizando para sacar toda la documentación. Este hombre, para mí, tengo que decir que sí, era un avaro, era un corrupto, montó una red de corrupción tremenda, pero era un grande de España. Pero un grande, ¿eh? Era un hombre que en principio su familia no era de los grandes de España y él consiguió llevarla hasta la grandeza. Y además era tan grande que, sabiendo que su hijo le estaba traicionando, él negoció con el rey que su hijo se quedase en su lugar. Entonces, eso también dice algo de todo este sentimiento, todo este sentido de honor, el sentido de la familia. En definitiva, yo creo que la novela se presentó en el mes del día 5 de abril en la librería Gastambide en Madrid. Ha tenido ya, esta es la cuarta presentación que hago, y está teniendo muy buena acogida. La gente me dice que no puede dejar de leerla cuando la empieza y al final me voy a tener que creer que he escrito una buena novela. En definitiva, eso es La calle de la Montera. Lo que sí me gustaría es que me preguntaseis cosas. Os puedo contar lo que queráis del trabajo, cómo se ha hecho, de los personajes, siempre que no os cuente el final, os puedo contar lo que queráis. Así que ánimo y adelante. Venga, a ver quién se atreve. Venga, que no es tan difícil. En el momento que empiece uno, siguen los demás. ¿Esto es la primera novela que recibes como novela? No. ¿O ya has escrito la novela? La primera novela es una que se llama Cielos de Carbón. Cuando uno afronta un trabajo como este que exige una documentación tan grande, ¿qué es peor? ¿La documentación, el hecho de documentarse primero, o una vez que tienes toda la documentación, cómo pones eso en orden? ¿Sabes lo que estoy...? Sí, bueno, vamos a ver, hay dos tipos de escritores. Los que llevan un guión, donde están todas las escenas, todas las cosas, y los que no llevan un guión, los anárquicos, ¿sabes? Yo escribo. Cuando me encuentro con un personaje que necesito documentación, que ya, posiblemente ya la tenga, me voy a la documentación e intento cuadrarla dentro de la historia. Pero yo escribo y luego voy cuadrando. Voy viendo dónde encajan las cosas, dónde no encajan, etc. La diferencia entre la primera novela y esta es que la primera novela es una novela de ficción total. Es un problema, o sea, son dos personas que se encuentran en París después de muchos años. Toda la novela se desarrolla en París, y luego el que conozca París vuelve a ir otra vez con esta novela, y el que no lo conozca
conozca, desearía conocerlo, porque yo París lo conozco bastante bien y he viajado muchas veces allí por cuestiones de trabajo y tal. Pero es todo de ficción, es todo de imaginación. Hay un tema de una célula terrorista por medio, unos problemas. Pero esta no, esta es una novela que, precisamente por el contexto histórico donde se sitúa, pues hay que documentar. El trabajo de documentación, me dices que sí es lo más difícil. Hay un aspecto que te puedo decir que ha sido lo más difícil. Yo me empeñé en saber por qué ese hijo odiaba tanto a su padre. Porque claro, tú lees las crónicas, todo lo que hay escrito sobre él, el libro de Tomás y Valiente es buenísimo, buenísimo. Es un libro de historia maravilloso donde te cuenta todo lo que son los válidos de los Austrias. Entonces, para mí, sí, me contaban que, bueno, que el hijo le traicionaba, pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ese odio hacia ese padre? ¿Por qué? Me costó mucho trabajo. Al final, gracias a Internet, gracias a que la mayoría de bibliotecas de España están digitalizando sus archivos, después de mucho buscar encontré una pequeña crónica del por qué, que tampoco la voy a decir, ¿por qué? Porque lo tenéis que leer, ¿sabes? Entonces ahí se explica el porqué de eso, cosa que no encontraba en ningún sitio de los que yo estuve buscando, en la Biblioteca Nacional, esto no encontraba, no había forma, en Internet me tiré horas y horas, y al final encontré eso, y claro, me lo bajé, lo imprimí, como están digitalizados, y efectivamente pues ahí había algo que podía ser el motivo, que yo digo que es el motivo, porque al fin y al cabo es una novela histórica y me puedo permitir ciertos lujos, me puedo permitir las licencias de decir cosas que a lo mejor no son verdad, siempre y cuando no se trate de personajes reales, ¿vale? ¿De acuerdo? En cuanto a lo de difícil, lo peor de todo es corregir. Lo peor de todo es corregir. Leer el libro 20 veces, caer en los mismos errores 20 veces, que el libro vaya a la editorial, que lo cojan los correctores, te lo manden, te des cuenta que lo lees con mucha más fluidez que cuando tú lo has escrito, porque tú escribes y escribes. Hay veces que no te das cuenta o pones una coma donde no debías, o pones un punto y coma donde debía ser un punto y aparte, y la verdad es que, bueno, es complicado, ¿no? Pero bueno, lo lees y te dicen, bueno, pues ahora dinos si ves algo mal, y lo vuelves a leer una vez y otra vez y otra vez, y vuelves a seguir cayendo en los mismos errores. ¿Por qué? Pues porque tú sabes lo que quieres decir. Entonces, según lo vas leyendo, te lo vas imaginando. Hombre, ahí mi mujer tiene una labor importantísima, porque ella lo lee y lo relee también. A ella es una lectora incansable y le chirrían las cosas. Le chirrían, enseguida, en cuanto que algo no le va, enseguida saca las antenas y me dice, aquí. Pero evidentemente lo peor de la labor es la corrección. Y luego, bueno, ya se lo mandas a la editorial pensando que lo has corregido todo, y te mandan la primera galerada y tienes que corregir la galerada, te tienes que leer otras 2 o 3 veces, y le dices que sí, te mandan la segunda galerada, donde ya están los guiones puestos, donde ya procura que no se coincida nunca, por ejemplo, la palabra como en dos renglones a la misma altura, porque si no el ojo se te puede ir de un renglón a otro, que son técnicas y trucos, parece mentira, pero el trabajo editorial en cuanto a corrección y montaje de la novela es espectacular. Yo no lo sabía hasta ahora que he tenido contacto con ellos, y la verdad es que es espectacular. Y creo que las novelas que saquen de aquí para adelante, que seguiré, por supuesto, van a pasar por editorial todas. Claro. Sí, ya tengo por ahí cosas. O sea que... ¿Algo más? Yo tengo que preguntar. Dime. ¿Con qué edad comenzaste a escribir? ¿Y qué es lo que te hizo tomar la iniciativa por la escritura? Bueno, vamos a ver. Yo empecé a escribir notas, como ha dicho Javi. Empecé
para escribir notas, cosas en los cuadernos, en los papeles que luego perdía, que luego, y si lo guardaba las mudanzas se encargaban de perderlo por mí, ¿sabes? ¿Qué me hizo escribir? Pues que empecé a leer muy joven. Yo me acuerdo que el primer libro que me regalaron todavía estaba en Tetuán, debía de tener unos 5 o 6 años, se llamaba Mi Universo Bestiario. Luego me regalaron uno que se llamaba Las 100 Figuras Españolas, siempre lo recordaré, donde venían pues, Cristóbal Colón, la reina la católica, todas las figuras estas famosas, y yo me lo bebía ese libro. Y luego cuando fuimos a Madrid, bueno, aparte de que mi padre siempre ha leído, yo siempre he visto a mi padre libros, bueno, más que libros, novelas. Cuando era más joven, él leía muchísimas novelas de Marcial Lafont de Estefanía, de Zane Grey, o todas estas novelas de vaqueros, novelitas que eran tiempos aquellos, tiempos que eran difíciles, claro. Al fin y al cabo un obrero no tenía como para andar comprando libros, ¿no? Continuamente. Y yo iba con él a los kioscos, él llevaba las novelitas y por 2 reales le cambiaban las novelas. Entonces siempre, luego ya, cuando nos hicimos mayores y empezamos nosotros a leer, él también empezó ya a leer libros y era un lector también furibundo, era algo extraordinario. Te decía que cuando ya nos marchamos, cambiamos de casa allí en Madrid, nos fuimos a vivir a Carabanchel, yo tenía un vecino que era comercial de libros y era también un lector tremendo. Algunos de por aquí los habéis conocido, Vicente, el vecino de mi madre. Y este hombre empezó a dejarme pues, grandes libros. ¿No? Empezó a dejarme, yo me acuerdo que tenía las obras completas de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que la leí entera, Papillón, El Padrino. Entonces tenía yo 13, 14 años, empecé a leer, y de ahí cada vez más. Y evidentemente, para poder escribir tienes que haber leído mucho, y tienes que leer mucho. Yo vengo saliendo entre 4 y 6 libros al mes, dependiendo del volumen del libro, ¿no? Y aquella mujer que está allí también. Entonces, y fue eso, o sea, eso directamente, o sea, el amor por el saber que tienes cosas que contar, cualquier cosa. Yo tengo relatos cortos de cualquier cosa, de un día que fui con mi madre a ponerle unas flores a la tumba de mi padre y la dejé allí a ella porque me gustaba dejarla allí hablando con él, se ponía a hablar con él. Y paseando por entre las tumbas vi la tumba de Gloria Fuertes, que no tenía, era una tumba vacía completamente con un folio metido dentro de una hoja de esta de plástico y una flor de plástico pegada, y era la tumba de Gloria Fuertes, ¿no? Luego, años después, cuando volví ya no estaba, supongo que habían pasado los años, la habían quitado de ahí, o sea, una mujer como Gloria Fuertes, y ahí estaba, ¿no? Eso supuso un relato para mí, o sea, cosas que imaginas, cosas que... Eso es escribir. ¿Algo más? Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ahí tenéis los libros y aquí estoy yo para firmarlos. ¿Vale?